Bien, hablaremos entonces de la brújula. Antes de la invención de este ingenio, la observación del vuelo de las aves era muy importante para los marinos. Por eso, en toda navegación larga, llevaban aves. Y cuando, claro, las llevaban ante la incerteza de encontrar aves por ahí, que pudieran cazar o qué sé yo. Entonces las llevaban. Y en los momentos de extravío, cuando no sabían dónde estaban, largaban ponerle un cuervo. Que es mucho más vivo que la paloma. Claro, y ahí podían saber si estaban cerca de la tierra o no. Claro. Si los pájaros se quedaban sobrevolando la nave, eran malas noticias, porque significaba que no habían visto ninguna tierra en las cercanías. Si en cambio salían disparados en determinado rumbo, seguramente era en aquella dirección el lugar en donde estaba la tierra firme. Esto fue inaugurado por el amigo Noé, que fue el inventor de los pájaros. El mismísimo Noé, claro, aprovechó incluso un pájaro que no tenía en el arca. Sí. Y deseoso de saber el estado de las aguas del diluvio, soltó primero un cuervo y después una paloma para observar qué dirección tomaban. Son avales míticos a estos decides que hemos borroneado al comienzo de esta charla. Ahora bien, ¿qué pasa? Las antiguas crónicas escandinavas cuentan que un navegante sueco llamado Floke dirigió su rumbo hacia Islandia siguiendo la dirección de 3 cuervos que tenía a bordo. El mismo dios Odín tenía a 2 cuervos, uno en cada hombro, Hugin y Munin. Los dos hacían lo mismo. No lo ayudaban tanto en sus aventuras marinas, sino más bien yendo a buscar noticias por todo el universo y regresando con alcahuetería. Los animales eran bastante buchones en esa mitología, están las ardillas, ¿no? Sí. Odín, de todos modos, tenía más recursos marineros. Por ejemplo, una nave que utilizaba muchas veces, que podía doblarse sobre sí misma y guardarse en el bolsillo, o en una bolsa en realidad, porque no me imagino a los vikings con una americana y su correspondiente bolsillo interior. El caso es que si vos eras Odín, llegabas al mar, querías embarcarte, bueno, sacabas de tu bolsita una cosa muy pequeña que rápidamente se convertía gigantesco bote de unos 50 metros de eslora. Dicen que en China se gestó el gran invento que vino a certificar aquellos rumbos que un poco al tuntún señalaban las aves. Bueno, no se puede tener mucha confianza en las aves, ¿no? Están sujetas a equivocaciones y el desconocimiento geográfico de las aves es proverbial. El caso es que el reinado de Zhou Wang, allá por el siglo XI a.C., ha sido citado como aquel durante el cual se descubrió la propiedad de la aguja magnética de apuntar siempre hacia el sur y no hacia el norte, como autores revisionistas indicaron más tarde. En el 6º año de su reinado, según refiere la crónica, Zhou Wang recibió la noticia de que sus embajadores en un apartado reino, concretamente el de las tribus Hiwe-Chang, habían traído unos regalos para rendirle homenaje. Y si ahí están los de la tribu Hiwe-Chang, que traen unos regalos para rendirle homenaje. Muy bien. El embajador dio orden de que los recién llegados fueran conducidos a la corte, para, bueno, todas esas cosas. Y se entregaron los regalos. Ahora bien, aquellos viajeros que traían regalos estaban en duda acerca del camino que tenían que emprender para regresar a su tierra. Y entonces un tal Zhou Kung, tío del emperador y el segundo hombre del imperio en importancia, le regaló a los visitantes 5 carros provistos de un artilugio que señalaba siempre al sur. Se los llamaba precisamente así, carros que señalan al sur. Chinanku, como saben todos los que aquí conocen el chino, cuando oímos Chinanku, inmediatamente decimos, Chinanku, como quien dice, un carro que señala al sur.
Yo hablo muy bien el cantonés, que es un dialecto, también un dialecto chino, pero un dialecto del campo. Sí, yo hablo más soy el del mandarín, campo, claro. sí. A mí me sale mejor el mandarín. El mandarín. Sí. Hay varios indicios de estos aparatos en la historia china, pero cuando los quieren explicar, la explicación resulta insuficiente. Dice, bueno, hablan de engranajes que tenían los carros y que tenían algo que siempre señalaba el sur, pero no son claras las descripciones. Y ciertamente todavía hoy no hay un carro que señale el sur. No, los engranajes podrían servir, se me ocurre, pensando estúpidamente, para mantener algún grado de estabilidad que permitiese una especie de flotación de aquel espacio, seguramente líquido, donde flotaba la aguja. Debe ser como una brújula también. Suspensión. Ahora bien, hasta ahora hemos visto el uso de aparatos terrestres, no marítimos. Claro. En casi ningún escrito antiguo aparece la utilización a bordo de uno de estos ingenios. Algunos hablan del jade. El jade es un elemento decisivo en la búsqueda de la inmortalidad, ¿no? En casi todas las historias chinas donde un rey o un alquimista buscan la inmortalidad, hay jade. Hacen hervir, ponerle una piedra de jade y se toman el jugo. En un relato chino de la historia de la brújula se dice que el secreto de los carros indicadores al sur se perdió durante muchos siglos hasta que lo reconstruyó un tipo, o sea, un astrónomo llamado Chang Hong, que murió en el año 139 después de Cristo, es decir, bastante más cerca de nosotros. Y aquí lo vuelven a explicar, dice que se trataba de una máquina que registraba los movimientos del eje del carro y que había una aguja que señalaba siempre hay una aguja. Sí, bueno, esa es la base. Usaban el jade para hacer esa brújula. Bueno, el caso es que cuando empezaron a usar la brújula a bordo, los chinos les rendían a esos aparatos una especie de culto religioso. Y delante de las agujas quemaban constantemente unas pastillas olorosas, como una especie de gamexane, o echaban al mar unas medallas de papel dorado, o hacían unas góndolas del mismo papel, con el objeto de tener propicias a las aguas. Como se ve, el espíritu científico de aquella gente era insobornable. Los persas y los turcos llamaron a la brújula Keble Genuma, como todos sabemos. Pero estas brújulas parece que señalaban la posición en que se ubica la Kaaba, la piedra de la Meca, para poder prosternarse en la dirección correcta. Claro. Son ahora bien, veces al día, ¿no? No es lo mismo ser turco que persa en este caso, porque la brújula señalaría lugares casi opuestos. Sí, totalmente. Algunos suponen que los egipcios, los fenicios y los cartagineses conocieron el uso de la brújula y que lo usaron, lo mismo que los griegos. Nuestro amigo el padre Athanasius Kircher ha dicho que Salomón también conocía la virtud de la aguja imantada y que sus marinos se servían de sus propiedades para ir a la tierra de Ofir, tierra de la que se tienen noticias más bien contradictorias, a pesar de las muchas brújulas utilizadas. Yo creo que ahí iban los hebreos, pero también los egipcios, a buscar la mirra, claro. El árbol de la mirra que servía para hacer perfume y eso, ¿no? Tanto como la invención de la brújula es discutida también, es discutido el tema del traslado de la brújula a Occidente. ¿Quién la llevó? Los franceses pretenden que su poeta provenzal, Galard, la había conocido en las cruzadas y que la había llevado a principios del siglo XIII y la llamó Marinette. Ahí hay una canción en su homenaje. Sí. Otros dicen que Marco Polo llevó el invento desde la China allá en 1295. Bueno, cuando ya se suponía que en la China milenios de uso. Sí, claro. Bueno, a nosotros nos caben dudas al respecto, pero bueno, lo más fundado parece ser que Juan de Gois
natural de Positano, cerca de Amalfi, perfeccionó la brújula en el año 1302 y la llamó Rosa Amalfitana. Dicen que su uso generalizado comenzó un siglo después de esa fecha, o sea, en el año 1402. Digamos, para terminar, que Juan de Gois, para adular al duque de Anjou, que entonces era rey de Nápoles, puso en la punta de la aguja una flor de lis, que consistía las armas era el escudo de armas del rey. El duque de Anjou, agradecido, hizo levantar en Amalfi una estatua de Juan de Gois, que, como no podía ser de otro modo, todavía está allí, señalando y señalando y señalando al norte con su mano. Bueno, y eso es todo lo que quería decir. Nuestro programa se orienta con brújulas pelo pincho, un alarde de calidad. Que blegenuma. Es un lindo eslogan para usar. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto? Estaba pensando, Alejandro. Ahí está el buen viejo Noé, ¿no? Sí, Noé, que es que además, no contento con haber inventado la payasada esta de los pájaros, fue el inventor del vino, nada menos, ¿no? Exactamente, sí, y de la borrachera. Sí, y de la desnudez, del nudismo también, adelante de su propio hijo. Su propio hijo, estaba, imagínese. Claro, mira, papá. Digamos, después de él hay algunos otros personajes que son grandes amigos de este programa y que se merecen justamente el homenaje por no haber tenido ninguna otra cosa que la ambición y la certeza de un rumbo determinado, como su amigo Jasón, en busca del vellocino de oro, como el mismo Odiseo, pobre que siempre le hacía pagar las cosas a la tripulación, pero que también era un marino notable, como Eneas, que seguramente no hizo otra cosa que huir cual rata de Troya, pero después fundó Roma, según Virgilio. Y en general, digo, aquel viejo precepto que dice navigare necessit est, vivere no, es decir, navegar es preciso, vivir no es preciso. Y en ese sentido creo que la aguja de la brújula es quizás mucho más, conmiserativa, mucho más gentil que otras agujas, por ejemplo, la del reloj, porque cuando va pasando, va cambiando el rumbo, uno puede elegir, por ejemplo, seguir ese rumbo o tomar otro. En cambio, hermano, cuando tenés que mirar el reloj y ves que se va achicando el tiempo, esa sí que es una aguja brava. Y aguja brava se llama esta canción lunfarda que va a cantar para todos nosotros Edmundo Rivero.